Buenos días, compañeros y licenciada presente. A mí me ha tocado hablar de los cambios climáticos sociológicos en El Salvador. Como podemos ver, los cambios climáticos sociológicos en El Salvador afectan en gran cantidad. Lo primero es que muchas personas a nivel nacional, como por ejemplo personas en las partes rurales, tienen más consecuencias para, para que sean violentados sus derechos, como por ejemplo en la agricultura. No a todas las personas se les está dando lo requerido, pero eso afecta en gran momento. ¿Y es por qué? Porque las personas, cuando no tienen su nivel económico para solventarse, ellos buscan a emigrar. Y por esa razón, nosotros como país tenemos grandes consecuencias, como en la economía actual. Por eso los cambios sociológicos, desde una perspectiva sociológica en El Salvador, se están quebrantando muchos derechos. Es decir, el derecho a cultivar en las tierras salvadoreñas. Pero en el cambio sociológico, las leyes están, pero desde una perspectiva que no cambia mucho porque no son exigidas. Pero eso lo es todo. Pero han venido varios factores sociales que han querido intervenir, como el factor de la convivencia y el cambio que está generando. Como por ejemplo, en el país tenemos diversidad sociales, como por ejemplo ayudar a las personas de escasos recursos. Tengo un ejemplo bien bonito. Por ejemplo, personas de escasos recursos se les están ayudando hoy en día. ¿Cómo se les está ayudando? Desde un cambio social, político y sociológico. A cada persona se le están dando un cheque de $75 para implementar las compras de agricultura. ¿Y cómo es el cheque? ¿Cómo es el cheque? Perdón. El cheque usted lo va a cobrar a la alcaldía o al distrito que hoy en día tenemos. Como por ejemplo, saca su cheque de $75 y se va a la farmacia que está requerida por el país para que usted pueda cambiar eso. No obstante, no se le está dando dinero en efectivo y no puede cambiarlo por dinero. ¿Por qué? Porque la tarjeta, usted se va para la agroferretería y cambia por material. Si le sobra $1, ese dólar lo puede intercambiar por una cosita de insecticida. ¿Por qué?
porque no tiene los requerimientos para abordarse para dar en efectivo. Pero es así como se va planificando la socialidad en muchos recursos. Por otra parte, tenemos el cambio social de la conciencia y educación ambiental. A lo largo de un pequeño tiempo para acá, la conciencia y educación ambiental se ha venido dando con alumnos de universidad, de escuelas públicas, etc. Eso se ha venido dando para crear algo social en el ámbito del clima sociológico en El Salvador. Y por ende, se ha venido armando campañas de sensibilización para un mayor flujo y haya una gran publicidad para desenvolverse en ello mismo y ayudar a la población que no se queden estancadas, que salgan adelante. ¿Por qué? Porque en El Salvador tenemos mucha emigración y eso es que lo afecta en un cambio sociológico, los afecta mucho. ¿Por qué? Lo estamos quedando sin tierra, sin tierras cultivadas. Por ende, por eso el gobierno o la política del gobierno ha implementado algunas asociaciones para que haya un cambio social en el país. Es decir, crear concientización para evaluar muchos casos de ello. Es decir, dar seguimiento por alumnos o universitarios en el país. Bueno, y un principal objetivo de abordar sería el cambio climático desde la perspectiva sociológica, como bien lo venía diciendo. Se ha creado una implementación y muy bien, les voy a leer un poquito que me interesó cuando estaba investigando del tema de la perspectiva en el clima de la sociología jurídica. Les voy a leer un pedazo. El objetivo principal del tema del cambio climático desde una perspectiva sociológica, dice, en El Salvador es comprender cómo las dinámicas sociales, económicas, políticas influyen en la vulnerabilidad y adaptación de la sociedad. En efecto, cambio climático. Esto influye a analizar cómo diferentes sociedades son afectadas de manera de desigualdad. Bueno, como venía diciendo, está afectando mucho en la desigualdad de El Salvador. Aquí no se viene tomando nada como en lo racial ni nada, sino que se vienen abordando cambios, como por ejemplo un cambio que puedo poner desde la perspectiva sociológica y jurídica. Un cambio social muy grande es El Salvador es extraordinariamente seco. En El Salvador caen sequías muy grandes. De un día para otro se vienen chubascos muy fuertes, tormentas tropicales. Por ende, las personas de escasos recursos se ven en una balanza
cotidiana. Es decir, necesitan necesariamente salir de allí. ¿Por qué? Porque el ambiente les cambió de un día para otro todas las perspectivas que ellos tenían. Como por ejemplo, ahorita El Salvador, después de una gran sequía, no ha llovido mucho, viene una tormenta tropical en este fin de semana, que va a afectar muy grande al cambio climático en principal y al cambio político. ¿Por qué? ¿Por qué al cambio político? Porque las cosas que se tenían planeadas ya no se van a ejecutar. Es decir, crear concientización para la población en lugar de hacer las cosas políticamente, pero en ende se están creando cosas políticamente. Es decir, ¿cómo se están creando cosas políticamente? En el cambio del derecho, que esto es ilegal. ¿Por qué? Hay muchas personas políticas que dicen, te voy a ayudar desde una perspectiva política. Pero mira, cuando necesite el voto tuyo, vas a votar por mí. ¿Por qué es eso? Ellos, desde cuando están diciendo me vas a dar el voto a mí, ya están violentando la ley. Y esa persona puede ser infraccionada. ¿Por qué? Porque eso no se tiene que hacer. Porque la ayuda viene desde lo público para dárselo a lo público, que es la sociedad. Allí no se tiene que implementar política. Y por eso se le está ampliando desde una perspectiva sociológica, de crear leyes en ambientes desorbitantes, como por ejemplo cuando hay inundaciones, que los políticos se manifiestan en eso. Esto es todo, licenciada. Espero que el poquito conocimiento mío me pueda ayudar, como a mí, alumno de la Universidad Andrés Bello, a mejorar mucho más. Y usted como docente, a que siga concientizando a los alumnos de la universidad a seguir adelante. Yo sé que tengo algunos errores, pero allí le pido algunas disculpas si me he equivocado en algo o me ha salido del tema del cargo. Buenas tardes y feliz parcial.